mucha gente que vive en otra ciudad. Hoy es viernes y exactamente. Y bueno, aunque han hecho el esfuerzo de venir aquí al Congreso por el interés, por supuesto, de la temática, pues es verdad que ahora el tema de los transportes pues han hecho que tengan que abandonar de manera prematura esta sesión, ¿no? Como conferencia de clausura queríamos tener el honor de que participara pues una persona de nuestra universidad que, como bien vieron ustedes, está promoviendo dentro de la misma pues un conjunto de programas en la cual estamos o intentan de alguna manera implicar, como no podía ser de otra manera, en su coherencia de inclusividad, pues implicar al mayor número de personas de la comunidad universitaria, estudiantes, profesorado, como dijo ella misma, al personal de administración y servicios. Y entonces, bueno, pues queríamos que fuese el cierre de estas jornadas, porque pensamos que, por supuesto, la escuela tiene que ser inclusiva, los contextos sociales también lo tienen que ser y la universidad tiene que serlo. Somos pioneros en tener un vicerrectorado que tiene como una de sus tres características el tema de la inclusividad, y bueno, y ello se viene pues por cuando la nueva rectora toma posesión, entiende claramente que su universidad, la universidad que compartimos todos, tiene que ser inclusiva. Por lo tanto, queríamos cerrar con la profesora Esperanza Alcaín Martínez. Ella es directora del Secretariado para la Inclusión y Diversidad, tiene este nombre. Ella, como he dicho, toma el cargo pues junto con la rectora hace 3 años, pero su formación, su investigación, su trabajo siempre ha girado en torno a la discapacidad. Ella es profesora de Derecho y ha coordinado y está coordinando el máster de discapacidad y dependencia aquí en la Universidad de Granada. Actualmente ese máster también lo está coordinando a través de la UNI, y realmente, como he dicho, no voy a extenderme porque le voy a dar la palabra a ella, pero tiene un gran número de aportaciones científicas en torno al tema de la discapacidad y la inclusión. Te agradezco enormemente que nos hayas apoyado no solamente hoy con tu conferencia, sino también pues a lo largo de todos estos 2 meses, 3 meses que hemos estado trabajando, porque cada vez que hemos ido al vicerrectorado habéis estado, y tú como en persona, apoyándonos. Te dejo en tu intervención. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María José, además de por invitarme, por haberte involucrado en la realización de este congreso tan potente y que lleva detrás tanto trabajo. Además del agradecimiento, no me está escuchando, pero bueno, lo digo públicamente, la primera pregunta que tendría que hacer es: ¿qué hace una jurista aquí hablando en un congreso de personas vinculadas a la ciencia de la educación en general? Pues, como ha dicho María José León, llevo años involucrada y conectada al ámbito de la discapacidad. Comencé desde mi perspectiva de la formación. Yo veía que era necesario promocionar primero expertos, títulos de expertos, luego de máster, para dar formación vinculada a la discapacidad. Inicialmente más desde el punto de vista jurídico, pero luego vi la necesidad de que no se puede trabajar por parcelas, sino que es necesario conectar todos los ámbitos del saber y todas las áreas de conocimiento. A partir de ahí inicié una serie de programas que me pusieron en contacto con las personas con discapacidad, jóvenes con discapacidad, estudiantes, que me enseñaron a trabajar la discapacidad. Y no solamente ya esos programas, sino que luego
he tenido la suerte de codirigir con un compañero vuestro, el profesor José Antonio Torres de la Universidad de Jaén, catedrático de la Universidad de Jaén, pues he codirigido una tesis precisamente sobre educación inclusiva. Yo dirigí la parte más jurídica y él la parte más pedagógica. Y ahí está el resultado de ese libro, actualmente ya publicado, lo podéis consultar en la página del CERMI.es, del CERMI estatal, sobre garantías en el ámbito de la educación inclusiva. Pues bien, eso es lo que, cómo puedo explicar que una jurista esté hoy aquí, además de dirigir el secretariado y, por supuesto, apoyar no solamente a la Facultad de Ciencia de la Educación, sino el trabajo que hace la profesora León. ¿Cómo podemos poner en conexión, o por qué es importante poner en conexión la ciencia de la educación, la pedagogía, con el derecho? Como he dicho antes, es necesario realizar un estudio, un análisis, un trabajo siempre transversal, multidisciplinar, porque es lo que nos va a aportar que luego a los alumnos, a los estudiantes, que son las personas por las que trabajamos, reciban de verdad una atención integral, que es lo que tenemos que hacer. No podemos actuar de manera aislada. Actualmente, la educación inclusiva tenemos que vincularla obligatoriamente dentro del derecho a la educación que se queda reflejado en nuestra Constitución española, luego aparecen otras normas, como os diré, y ahí es donde está la clave para exigir el cumplimiento del derecho a la educación en general, pero sobre todo el derecho a la educación inclusiva, que es el tema en el que hoy nos estamos. ¿Me acerco más? Hablo mejor con este. A ver, ¿así mejor? No. ¿Así mejor? Este, pero me lo acerco más. ¿Así mejor? No. Me lo acerco más. Así. ¿Tengo que repetir todo lo de antes? No. Se oía bien, ¿no? Bien, pues, como decía, la necesidad de configurar o incorporar la educación inclusiva dentro del derecho general a la educación es la clave y también es la herramienta que yo siempre aconsejo a todas las personas que os desenvolvéis en el ámbito de la educación, porque el objetivo es sencillamente garantizar el derecho a la educación y dentro de ese derecho a la educación está la educación inclusiva. ¿Qué nos encontramos también como punto de partida? Pues nos encontramos que hay normas, leyes, está la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que reconocen la educación inclusiva, reconoce un derecho a la educación inclusiva para todas las personas y para las personas con discapacidad. Pero es un reconocimiento formal, con un contenido vacío desde el punto de vista legal. No tenemos unas normas, no tenemos un texto que nos diga en qué consiste la educación inclusiva. Está muy bien ese reconocimiento, pero luego no sabemos cómo aplicarlo. O los que más o menos intentamos aplicarlo no tenemos un respaldo donde ampararnos para esa aplicación. Por lo tanto, después de analizar normas, sentencias, tenemos este planteamiento un poco pesimista en el que tenemos un sistema educativo que no garantiza plenamente el derecho a la educación y tenemos un sistema jurídico que desconoce las bases de la pedagogía para aplicar el derecho a la educación. Las normas, tal y como están, la han realizado, por supuesto, cumpliendo todas las garantías desde el Poder Legislativo, pero las leemos y no hay detrás un buen trabajo de pedagogos, de personal especializado que haya aportado un verdadero contenido para que luego los demás podamos seguir esas normas. Y también nos encontramos en el ámbito educativo personas que ocupan puestos de responsabilidad dentro de la Administración, tanto a nivel del Ministerio, de las comunidades autónomas, etcétera, por no concretar ni decir nombres, pero a todos los niveles de la organización y de la Administración educativa nos encontramos personas que desconocen las normas, que no aplican las normas, cometiéndose unos errores
que repercuten ¿en quién? En los alumnos, en los estudiantes, que no ven garantizado su derecho a la educación. El análisis o la estructura de la exposición la voy a centrar en estas 3 preguntas. ¿Es inclusiva la enseñanza universitaria? ¿Cuáles son los principales problemas que yo detecto para una implantación real y efectiva? ¿Y qué propuestas de mejora? Pues bien, lo primero que tenemos que ver, ¿qué es educación inclusiva? ¿Qué podemos entender por educación inclusiva? Yo estoy convencida de que si ahora preguntara a todos los que estáis aquí, que conocéis el tema, que lo trabajáis por un ámbito o por otro, y si estáis aquí es porque os interesa, pues daríais una definición, optaríais por un concepto de educación inclusiva, pero no daríamos el mismo. Cada uno estaríamos dando unos conceptos. A raíz de la tesis que realizó Marta Medina, ella ofreció este concepto general y nos dice: es un proceso pedagógico y ético orientado al logro de una estructura justa, lo que supone ofrecer a todas las personas sin distinción un tratamiento educativo, equitativo y adecuado a sus características personales, etcétera, ¿no? Básicamente da este concepto amplio. ¿Por qué? Porque no tenemos una definición legal, que es lo que tendríamos que tener, aunque sea para criticarla, pero deberíamos tenerla, o tenemos distintos conceptos doctrinales según los estudiosos de la materia. Pues bien, optó por este concepto y a mí me parece oportuno, aunque ya digo que es válido cualquiera que otro estudioso del tema haya aportado. Me parece importante por lo siguiente. Primero, la educación inclusiva es un proceso pedagógico. Es un proceso pedagógico. La educación inclusiva no es una actuación aislada, no es una actuación en el aula momentánea que un profesor tenga con un alumno en primaria, en secundaria, en bachiller o en la universidad. Es un proceso pedagógico que tiene que acompañar al alumno desde que comienza hasta que finaliza, durante todas las etapas del sistema educativo, en concreto los que tenemos en el sistema educativo español. Por lo tanto, es proceso pedagógico. En segundo lugar, ese proceso pedagógico tiene que estar conectado a la persona y a la ética, en el sentido de que no basta transmitir conceptos. La educación inclusiva es algo más que hacer una adaptación metodológica, poner la letra más amplia o suprimir escalones, es algo más. La educación inclusiva es aportar unos valores, unos conocimientos que conlleve un cambio en la forma de pensar de todos los alumnos en todas las etapas, porque eso nos garantizará que los futuros profesionales pues van a pensar de una manera inclusiva. Y por último, el objetivo, la finalidad de la educación inclusiva tiene que ser muy clara: garantizar el derecho a la educación. Lo he dicho al comienzo, lo estoy diciendo ahora y seguro que lo repetiré en varios momentos, porque es la clave y es lo que no se nos tiene que olvidar a la hora de reivindicar, de poner de manifiesto los incumplimientos, a la hora de hacer aportaciones. Vamos a pensar también desde el punto de vista positivo. Tenemos que garantizar el derecho de toda persona a la educación. Pues bien, este es el concepto de educación inclusiva que yo veo idóneo. Ya os digo que, por supuesto, se puede criticar, modificar, ampliar y posiblemente ella, de aquí a un tiempo, nos dará otro concepto. Pues bien, ¿la enseñanza universitaria es inclusiva? Pues en ello estamos, en que sea inclusiva, en que efectivamente también los estudiantes que llegan a la universidad, los que llegan a la universidad, pues puedan tener una educación en igualdad de condiciones, de oportunidades que todos los demás compañeros. ¿Qué problema nos encontramos y qué problema principal detecto yo desde mi perspectiva de jurista? Pues uno muy importante, la dispersión normativa. Nos encontramos, por un lado, las normas propias del ámbito de la educación.
Por otro lado, las normas propias de la universidad y, por otro lado, las normas de la discapacidad. De manera que nos encontramos con 3 planos normativos, y he puesto esas banderitas como moviéndose, que cada una va a su aire, pero no pueden ir a su aire porque el objetivo y el punto de conexión es el mismo: garantizar el derecho a la educación de todas las personas. Por lo tanto, esos 3 ámbitos normativos tienen que trabajar y estar unidos, y eso no sucede actualmente. Pensad que esa dispersión normativa para nosotros los juristas ya nos lleva a tener que analizarlas, estudiarlas, conocerlas, ver sentencias de los 3 ámbitos. Pues si eso es complicado para los juristas, yo entiendo que para los pedagogos, los profesionales de ciencias de la educación, pues puede resultar más complicado aún, porque no tenéis por qué conocer todas las normas, no es esa vuestra función, pero sí os tenéis que amparar y basar en todas las normas. Conforme a esos 3 bloques, pues os señalo las principales normas. En materia de educación, como no, tenemos nuestra famosa LOE del 2006, la LOMCE y la legislación autonómica. Tenemos las distintas leyes que se han ido reformando, se han ido adaptando. Y ahí, ¿qué me gustaría a mí resaltar? Pues una cuestión muy importante, y es que la LOE, reformada por la LOMCE en el 2013, es aplicable a la enseñanza universitaria. ¿Por qué insisto en esto? Porque a mí me han planteado y he tenido que hacer informes jurídicos, porque había personas que me decían y me querían convencer que los principios y ese apartado de equidad que contempla la LOE y la LOMCE no es aplicable a los estudiantes universitarios, no es aplicable a la enseñanza universitaria. Y yo os digo que sí, y lo puedo argumentar, y yo os digo que he hecho algún informe jurídico. Es totalmente aplicable porque es aplicable a todo el sistema educativo español. Y en el artículo 3, la enseñanza universitaria, la enseñanza superior, entra dentro del sistema educativo español. Por lo tanto, todos los principios de equidad, de adaptación de normas, de adaptación de materiales, lo que es la educación inclusiva, es también aplicable a la enseñanza universitaria. Aunque la LOE haga referencia a que luego la enseñanza universitaria se regulará por sus normas, como luego tenemos la LOU, etcétera, esos principios, que son los que ahora a nosotros nos interesan, en donde nosotros nos podemos aferrar para exigir una educación inclusiva, es aplicable a la enseñanza universitaria. Pues tenemos todas las leyes y ya vosotros conocéis mejor que yo los problemas que conlleva aplicar la LOE, la LOMCE, la legislación autonómica, las normas, decretos, órdenes, etcétera, que algunos os los leéis vosotros porque son bastante complicados. Por otro lado, tenemos las normas en materia de universidad, principalmente la LOU, la Ley Orgánica de Universidades, que se reformó en el 2007, y los distintos estatutos de cada universidad, en concreto de la Universidad de Granada desde el año 2011. Fijaros de qué fecha es la LOU, del 2007, la última reforma de la Ley Orgánica de Universidades. Nada más que por la fecha ya sabemos que algo nos va a fallar con el tema de inclusión y de personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque es una normativa previa a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por lo tanto, es imposible que esa ley, por muy buena que sea, yo no voy a criticarla, por muy buena que sea, es una ley que no está adaptada a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por lo que todos los principios de la Convención hoy por hoy no están en la Ley Orgánica de Universidades. Si no está incorporado en la Ley Orgánica de Universidades, tampoco va a trasladarse a los estatutos de todas las universidades y posteriores normas que se realizan en la universidad. Y luego, ¿qué ocurre? Pues que tenemos las normas en materia de discapacidad. Tenemos nuestra convención, que ya sabéis que es norma
de aplicación directa desde el 2008 en España. Tenemos la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2013 y tenemos la legislación autonómica y en concreto en Andalucía una ley de octubre del 2017 que expresamente en el artículo 22 de la Ley de Andalucía se habla de la educación universitaria. Por primera vez los estudiantes universitarios forman parte del estudiantado en general y se hace referencia a que la educación inclusiva también es, lógicamente, como no, o va referida también a los estudiantes de la universidad. No me quiero detener en temas de leyes, de normas, de artículos, pero que si queréis os lo digo, pero no me voy a centrar en eso. Pero sí, con esto que os he dicho, haría la pregunta: ¿en qué modelo creéis que se encuentra actualmente la educación universitaria o incluso la educación en otras etapas educativas? ¿Exclusión, segregación, integración, inclusión? ¿En cuál? Pues yo creo que desgraciadamente tenemos casos de exclusión, de segregación, de integración y de inclusión. Desgraciadamente, todavía a fecha de hoy, en siglo XXI, conviven los 4 modelos de discapacidad. ¿Qué ha ocurrido? Que ha ido evolucionando el modelo de discapacidad, pero el modelo educativo no ha ido evolucionando a la par que el modelo de discapacidad. Ya sabéis que el modelo de exclusión, de segregación, va identificado con el modelo asistencial, el médico, rehabilitador, que en su momento fue muy importante a nivel nacional porque se produjeron la redacción de una serie de normas que supuso un avance para las personas con discapacidad en la garantía de sus derechos. Pero actualmente el modelo de inclusión que va dentro de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad no es el modelo que queda reflejado en todas esas normas que yo he dicho, ni en las leyes propias de la educación, ni en las leyes universitarias. Entonces, pues tenemos un problema desde el punto de vista jurídico. También es cierto que, aunque las normas, os lo digo también para que lo tengáis en cuenta, aunque las normas sean anteriores a la Convención, aunque las normas no se hayan actualizado, no se hayan adaptado a la Convención, ya hay jurisprudencia más que suficiente que avala que cualquier norma se puede aplicar conforme a los principios de la Convención, conforme a la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2013. Os lo digo porque os podéis encontrar órdenes, directivas, etcétera, normas autonómicas que no son conforme al modelo social de discapacidad, no están redactadas conforme al modelo social de discapacidad, los principios de la Convención, y vosotros podéis hacerlas valer y podéis ampararos en que esa norma es anticonvención, preconvención y, por lo tanto, discriminatoria de las personas con discapacidad. ¿De acuerdo? Esa es una máxima que puede serviros en algún momento cuando queráis hacer valer los derechos de vuestros estudiantes y vuestros alumnos. ¿Hemos logrado implantar la educación inclusiva? Pues muchos dirán sí, sobre todo los políticos dirán sí, por supuesto, ahí están las leyes que se reconocen, se contemplan. Pero yo, y creo que los que estáis aquí hoy estaréis conmigo, que mientras que haya un solo alumno que no sea admitido en un centro ordinario o que no reciba los apoyos que necesita, tenemos que seguir manteniendo que no está implantada una verdadera educación inclusiva. No solamente a todos los niveles educativos. Nos estamos centrando hoy quizá en la universidad, pero lo traslado a todos los niveles educativos. Por lo tanto, todavía tenemos que seguir avanzando para que esta idea de educación inclusiva, que forma parte del derecho a la educación de todas las personas, pues sea una realidad. ¿Qué principales problemas detecto yo para su implantación real y efectiva de la educación, la implantación real y efectiva de la educación inclusiva?
Pues vosotros me podríais decir muchos también, seguro. Yo, desde mi perspectiva, como digo, jurista, mi análisis, mi experiencia de todos estos años, he señalado los siguientes. En primer lugar, esa dispersión normativa que para mí es esencial. Las normas son esenciales porque es el punto de partida para todo, para apoyarnos, para criticar, para reivindicar, para interponer una acción, para denunciar. Por lo tanto, las leyes, como digo, son necesarias y esa dispersión normativa que antes he dicho, pues tiene sus consecuencias. Y casi diría que uno de los primeros problemas que tenemos es la propia LOMCE, pero no me voy a centrar en ella. Incoherencia de las medidas de atención a la diversidad con respecto a las premisas de inclusión. ¿Esto qué significa? Pues que todavía nos encontramos prácticas educativas que suponen casos de segregación encubierta. Por ejemplo, cuando utilizan algunas personas temas de agrupamientos flexibles con la excusa de que es mejor para el estudiante, es mejor para el alumno que vaya a un aula, que se le haga una adaptación específica al margen del tratamiento general. Ese tipo de actuaciones son segregadoras y, por lo tanto, no son conformes a la educación inclusiva. Vosotros mismos seguro que las conocéis. El propio sistema de escolarización es un problema que nos encontramos para la implantación real de la educación inclusiva. El hecho de que exista un sistema de escolarización paralelo, centro de educación especial, centro ordinario, eso no debería de existir. Es cierto que en la universidad todos los estudiantes estudian en una misma universidad. Ahí al menos no tenemos distintas o dos tipos de universidades, unos para los estudiantes con discapacidad y otros para los que no tienen discapacidad. Menos mal que estamos ahí. Claro, ahí tenemos que trabajar que lleguen los estudiantes a la universidad y para eso, lógicamente, todas las etapas anteriores pues tienen que ir limando los problemas que aquí estoy señalando. Otro problema, la irregularidad en el desarrollo del tránsito entre las etapas educativas. Tenemos por datos de informes de Fundación Universia, Fundación del CERMI, hay muchos datos que constatan que conforme vamos avanzando en las distintas etapas educativas, el nivel de estudiantes con discapacidad u otras NEAI, otras necesidades específicas de apoyo educativo, va reduciéndose. Nosotros en la Universidad de Granada podemos estar relativamente contentos, en el sentido de que tenemos entre 500 y 600 estudiantes con discapacidad u otras NEAI. Y bueno, estamos contentos, tenemos que mejorar muchas cosas, pero estamos abiertos a que vengan y que estudien en igualdad de oportunidades, pero no es lo normal, ni lo tienen fácil, ni lo tienen fácil para llegar a ello. ¿Por qué? Porque tenemos problemas, obstáculos, excusas que nos vamos poniendo, que se van utilizando, y básicamente yo lo centro en estos tres. Hay, en primer lugar, un desconocimiento de la discapacidad. Hay un desconocimiento de qué hacer con el estudiante con discapacidad. ¿Qué hacemos con él? ¿Dónde lo coloco? Parece como una cosa del otro mundo que de pronto llega a nuestra aula. Hay miedo a la discapacidad por parte del profesorado y del profesorado universitario, en otros niveles también, pero del profesorado universitario hay un miedo a la discapacidad. No sabemos cómo trabajar con el alumno con discapacidad, no sabemos cómo abordar una discapacidad específica u otra situación. Pensemos, por ejemplo, TDAH, dislexia, cualquier situación. Hablo en general, cuando hablo de discapacidad, hablo de cualquier necesidad específica de apoyo educativo. Pues hay ese miedo a la discapacidad por parte del profesorado y también miedo por parte de los estudiantes con discapacidad. Estoy generalizando, no siempre,
pero a fecha de hoy en la universidad hay muchos estudiantes que no quieren dar a conocer, decir cuál es su discapacidad por el miedo al estigma social, a los prejuicios, a que se le pongan un sello, a tener situaciones de acoso como han tenido en todas las etapas anteriores. Entonces, eso sigue pasando en la universidad, estoy diciendo a nivel general, ¿eh? Y luego esa zona de confort en la que todos los profesores, pues, bueno, todos los profesionales, pero ahora vamos a entonar el mea culpa, los profesores tenemos esa zona de confort. Si yo llevo mi material preparado durante tantos años, ¿por qué ahora tengo que hacer adaptaciones? ¿Por qué ahora tengo que explicar de otra manera? ¿Por qué ahora, en lugar de hacer el examen de una manera, se lo tengo que hacer de otra manera? Si ya de por sí tenemos complicada la vida académica con la gestión, los tramos autonómicos, las acreditaciones, si ya de por sí es complicada, ahora encima me dicen que tengo que hacer esas adaptaciones, con lo cual se juntan ahí una serie de circunstancias que repercuten una vez más en el estudiante. Se le está causando un perjuicio a una persona y, en definitiva, no estamos garantizándole su derecho a la educación. ¿Cómo podemos resolver todos esos problemas? Pues fácilmente con formación e información de los temas de la discapacidad, de qué adaptaciones hay que hacer, qué metodología hay que seguir, cómo trabajar, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué propuestas de mejora? Pues muchas, la verdad es que se pueden hacer muchas. En primer lugar, el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sencillamente, si se cumpliera la Convención, y cuando digo la Convención, todas las demás normas conforme a la Convención, pues sería muy fácil. Cuando hablamos de la Convención, ya todos la conocerán, van incluidos ahí unos conceptos, unos principios muy sencillos, como es autonomía personal, como es participación plena en la sociedad, como es accesibilidad universal. Todos esos principios que están en la Convención, sencillamente hay que aplicarlos. Y si están en las normas, pues se tendrán que aplicar. En segundo lugar, como mecanismo de mejora, lo dije el otro día, lo he dicho hoy e insisto, es necesario convencernos de que tenemos que trabajar con carácter transversal. Los equipos tienen que ser multidisciplinares. Es la mejor forma de aportarle a nuestros estudiantes pues soluciones, apoyos y una realidad real, valga la redundancia. Si trabajamos desde ciencias sociales y jurídicas, junto a ciencias de la educación, junto a ciencias de la salud, todas las áreas de conocimiento de una manera conjunta, pues avanzaremos todos de una manera conjunta. Lo que no puede ser es que yo, como jurista, haga o elabore un informe magnífico, se promulgue una ley magnífica, haya una sentencia espectacular como jurista, pero luego llegamos al aula y en el aula el profesor sigue actuando conforme a su criterio, pero es que luego no está en conexión a lo mejor con la parte de salud que algunas personas con discapacidad pues tienen que tener en cuenta, temas de rehabilitación, etcétera, etcétera. Tiene que trabajarse, como digo, de forma conjunta. Es necesario inculcar la evaluación psicopedagógica interactiva, en el sentido de que la evaluación psicopedagógica no se trata de ponerle un sello al alumno, el estigma, sino que tiene que ser positiva, dando soluciones, aportando cómo trabajar con ellos, porque es lo que luego se va a seguir durante toda la etapa educativa y entonces también a la universidad nos va a servir mucho de orientación y de ayuda. Por supuesto, el tema de los centros de educación especial, pues a lo mejor no que desaparezcan como tal, sino que se contemple como centros de recursos y apoyo para casos que sean necesarios, porque para algunos casos es necesario, pero desde luego hay que imponer y generalizar
que los estudiantes con discapacidad tienen que ir a centros ordinarios. Claro, hay que darle apoyo, pues por supuesto que hay que darle apoyo. ¿Cómo se le va a dar esos apoyos y esos recursos? No es solamente con temas económicos, que siempre la excusa es que no hay dinero, es que es necesario muchos recursos económicos y no hay ahora una situación muy buena desde el punto de vista económico. No es solamente un tema económico, es más que el personal que está en colegios, en los institutos, en la universidad, pues tenga la formación adecuada para poder hacer las adaptaciones con normalidad y incluyéndolo en su cotidianidad. ¿Para qué habré dicho esta palabra? En su vida cotidiana, ¿no? O en su trabajo cotidiano. Por eso la implantación o la implementación del diseño para todas las personas en la titulación universitaria es clave. Hay aquí algunos miembros que han trabajado en algunas de las guías, como ya se habló el primer día, pues es necesario, si todos los profesionales, los futuros profesionales que hoy son nuestros estudiantes en la universidad, ya sean de ciencia de la educación, de ciencia jurídica, ciencia de la salud, da igual la formación o el grado que sea, si todos los futuros profesionales reciben conocimientos, datos, formas de trabajar, metodologías, saben de lo que estamos hablando, el día que luego sean legisladores, políticos, directores, profesores, abogados, jueces, pues van a trabajar conforme a esos principios de la Convención, en definitiva, favorables a la educación inclusiva, también con normalidad. La formación de formadores va unido a lo que antes he señalado. Lógicamente, yo si soy profesora de Derecho Civil, yo no puedo enseñar determinadas materias vinculadas a la discapacidad, a la accesibilidad universal, diseño para todas las personas, si no las conozco previamente. Por lo tanto, hay que llevar a cabo esa formación de formadores y en ello estamos aquí en la Universidad de Granada trabajando para que algún día todos los profesores, todo el PDI, tenga esos conocimientos, al menos básicos, sin perjuicio de que quien quiera luego especializarse en la materia. Y es necesario fomentar el desarrollo de programas específicos que fomenten la inclusión, que fomente la conexión de jóvenes o menos jóvenes, según las etapas educativas, con discapacidad y sin discapacidad. Nosotros aquí en la Universidad de Granada desarrollamos desde hace años los campus inclusivos, donde durante 15 días conviven, se le acercan a la universidad y luego esos campus inclusivos no son solamente esos 15 días o 10 días, sino que luego tiene repercusión. Todos estos programas yo siempre digo que tienen el efecto onda, luego van a sus casas, su entorno familiar, su entorno de amigos y se va trasladando, se va contagiando. Para alguna vez el contagio es bueno, pues se va contagiando la idea de inclusión. Programas como el programa de tránsito, que también lo explicamos el primer día. Actualmente la formación de jóvenes con discapacidad intelectual que ya han llegado a las aulas de las universidades a través de, decía el otro día Isabel Martínez que 20 universidades estaban implantando este programa. En definitiva, mecanismos de mejora, pues aquí he puesto hasta el infinito y muchos más. Todos los que queramos y más serán bien recibidos y repercutirán en nuestros estudiantes y en nuestros alumnos. En la Universidad de Granada, como ha indicado María José León, pues estamos trabajando y estamos intentando que vaya calando a todos los niveles de PAS, de PDI, de estudiantes, de estructura, de personal, de equipo de gobierno, a todos los niveles esta filosofía de inclusión. Y prueba de ello es que en la política de calidad de la Universidad de Granada, en octubre del 2016, se aprobó, entre otros valores, la igualdad. Y en este texto se incorporan los principales principios de la Convención que pueden provocar y pueden ayudar a que los estudiantes reciban esa educación inclusiva a la que nos estamos refiriendo.
Os lo leo. La Universidad de Granada es una institución comprometida con la igualdad de oportunidades y la participación plena y efectiva de toda la comunidad universitaria, recogiendo de forma integral y transversal la realidad de una sociedad diversa en la que vivimos, garantizando la no discriminación y fomentando la inclusión efectiva de las personas en la universidad, respetando los principios de accesibilidad universal y autonomía personal, para que todas las personas puedan lograr su desarrollo intelectual, profesional y humano. Si cumplimos con esto, si estos principios los trasladamos a todos los niveles, a todos los programas, cursos, etcétera, toda actividad de la universidad, pues habremos conseguido que la educación sea inclusiva. Posiblemente este dibujo haya aparecido en más de una ocasión y si no lo habréis visto, pero es que esta es la realidad. No es necesario esa igualdad en el sentido de dar lo mismo a todos. Hay que dar a cada uno lo que necesite para que se convierta en justicia y en equidad. El título Hacia una educación universitaria inclusiva y realidad y retos es un artículo que lo podéis consultar en la revista RIDU, que gracias al profesor Batanero, pues Marta y yo pues, publicamos en su momento. Y de aquí puedo extraer unas conclusiones que me gustaría deciros. En primer lugar, que aunque tenemos unas normas, esas normas no imponen nunca un modelo pedagógico, sino que es el buen educador, el buen maestro o el buen profesor el que va a hacer lo que tiene que hacer, el que hará lo que tiene que hacer porque es el que sabe de verdad lo que es importante para el alumno. Por lo tanto, vamos a trabajar, vamos a conseguir desde la universidad que haya buenos educadores, buenos maestros, buenos profesores, para que puedan hacer y llevar esa educación inclusiva. Efectivamente, hemos avanzado, pero se puede hacer más. Todos tenemos que hacer más desde nuestra posición, sean como profesores, como estudiantes, como educadores, orientadores, etcétera. Hay muy buenos maestros, hay muy buenos profesores, hay muy buenos orientadores. Es cierto que el sistema no ayuda a que esos buenos maestros, profesores, orientadores salgan a la luz y muchas veces quedan eclipsados por los malos, y cuando digo malos no es porque sean malas personas, sino porque se dejan llevar por la desidia o por la comodidad. Nosotros tenemos que pensar que la inclusión es un modus vivendi, que es el que tenemos que transmitir a nuestros estudiantes en la universidad porque van a ser los futuros profesionales y ese modus vivendi es el que tenemos que fomentar, como digo, y transmitir. De la tesis de Marta me voy a copiar unas conclusiones, voy a cogerla para que porque me parecían interesantes. Son varias frases. Sin inclusión no hay calidad educativa. Sin formación no hay inclusión. Sin transformación del modelo educativo no hay inclusión. Y sin educación inclusiva no hay derecho a la educación. Por lo tanto, tenemos aquí sobre la mesa unos cuantos temas que desde la universidad tenemos que seguir abordando. Por mi parte, nada más, no sé cómo voy de tiempo. Espero que haya servido de reflexión o aportar una serie de ideas, de conceptos desde mi perspectiva de jurista, que he sido atrevida aquí en un foro de educadores a hablar de educación inclusiva, pero espero que haya esta reflexión y este análisis y estudio que llevo haciendo desde años, pues os haya aportado algunas pautas para vuestro trabajo, tanto con los estudiantes como posibles investigaciones, que hay todavía mucho por hacer. Muchísimas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Buenos días, muchas gracias. La verdad es que yo cuando vi el programa era escéptico, pero he quedado muy satisfecho y muy contento
he querido entender que ha dicho que todas las normativas anteriores a la Convención nosotros podemos exigir que se aplique la Convención. Totalmente. Entonces sería alegal, ilegal, contra la norma, no sé cómo decirlo, usted me va a ayudar. ¿Abrir un centro de educación especial en estos momentos? No es ilegal, porque está la norma y no es en contra de la norma, pero sí, y de hecho hay muchas sentencias en donde se obliga a que un estudiante vaya a un centro ordinario. Que todavía hay casos en los que hay estudiantes que se están... Disculpa. A ver, no he entendido la pregunta. No lo he dicho bien a lo mejor. Inaugurar un centro de educación especial. Es decir, construir nuevo un centro de educación especial. No mandar niños al centro de educación especial. Yo entiendo que no es ilegal en el sentido que a lo mejor esos centros nos pueden servir de recurso, de apoyo para algunos casos en concreto. Para algunos casos en concreto que efectivamente lo van a requerir, pero no es ilegal. Disculpa, pero si hay que aplicar la Convención no lo contempla. Pero la Convención habla en términos generales, unos principios generales, donde luego efectivamente hay que concretarlo y hay que llegar a la realidad. Para eso tenemos la ley del 2013, tenemos las leyes de educación. ¿Cómo podríamos trabajar? Pues efectivamente en nuestras normas en materia de educación, adaptarlas a esos principios de la Convención, para que no sean contrarios. La Convención es a nivel internacional, va para todos los países, de manera que no se puede concretar o bajar al caso concreto. De manera que sí sería necesario, cuando hablan del pacto educativo, pacto de la educación, es que es esencial, pero esperemos que si se hace, haya personas que hablen de la educación inclusiva, que en ese nuevo pacto, si se hace alguna vez, consigamos a nivel nacional un pacto educativo por la educación, se introduzca el tema de la educación inclusiva. Tenemos a nuestro favor que el CERMI es muy reivindicativo, está luchando y está haciendo llegar al Poder Legislativo, al Congreso, muchísimas propuestas. Entonces, creo que esa labor del movimiento asociativo en general, estoy diciendo el CERMI, pero todo el movimiento asociativo en general, yo creo que va a permitir que cuando ahora en algún momento se actualicen las normas, consigamos que esos centros especiales o centros educativos, centros especiales, pues tengan el lugar que tienen que tener y para los casos que tienen que estar, ni más ni menos. Gracias. Antes de empezar con mi amigo y compañero, me preguntaba, ¿vas a hacer alguna intervención? Porque ayer acaparé un poco el micrófono, le he dicho no creo. Pero la verdad, quisiera empezar felicitándola por esta magnífica exposición, de verdad, porque, espléndida. Y además felicitar también a la Universidad de Granada porque tiene la suerte de que esté usted donde está. Y, a ver, entiéndame, a ver si me explico, porque normalmente las personas que se dedican a los juristas, y las juristas, pues suelen ser un poco estrictos, por no decir de otra manera, dijéramos, ¿no? Usted tiene una perspectiva espléndida. Y claro, a mí me ha gustado mucho porque ahora cuando yo soy de pedagogía, educación social, mediación, etcétera, todo el ámbito de educación, yo me refuerzo muchísimo a veces en las leyes para poder avanzar en esta línea, ¿no? Porque yo a los estudiantes les digo, con los que trabajo, que los pedagogos, las pedagogas hemos de hacer la lectura educativa de las leyes, que esto nos da mucha cancha, ¿no? Porque las leyes limitan, pero al mismo tiempo facilitan la intervención educativa desde mi punto de vista. Entonces, claro, lo que ha comentado sobre lo de los centros
yo me lo he apuntado literalmente, centros de educación especial como centros de recurso y apoyo, que en nuestra comunidad autónoma, yo vengo de Cataluña y recién se aprobó un decreto entonces no elimina del todo la parte de los centros de educación especial, y nosotros desde allí estamos reclamando lo que usted ha dicho. Pues ahora tengo su opinión, que me lo ha apuntado literalmente y me va a ir estupendo. Pues ahí va, como centros de recursos y de apoyo, que llevaría, si lo he entendido bien, este cambio de organización del sistema, ¿no? Y, en fin, pues nada, darle las gracias porque ha sido súper ilustrativo y la verdad me ha gustado muchísimo. Pues muchísimas gracias. Y bueno, tengo que decir que entre los juristas tampoco a veces estoy bien vista, Efectivamente, entre la normativa lo tenía aquí, magnífico y muy bueno, el decreto de 17 de octubre del 2017, que es atención educativa al alumnado en el marco de un sistema educativo inclusivo. La verdad es que es un decreto catalán que no elimina los centros de educación especial. Pero sí, vamos, que quiero hacer referencia a él en el sentido que es muy orientativo, que es un avance ya regular expresamente la educación inclusiva en un decreto. La verdad es que se podrá criticar, se podrá mejorar. Como siempre digo, las leyes se pueden mejorar, criticar, pero tenemos un punto de referencia. Entonces, que ya haya un decreto donde se hable de educación inclusiva, pues nos sirve a lo mejor a los demás a la hora de interpretar, porque todavía no tenemos normas específicas, pues nos sirven para utilizarlo. En concreto, yo sí quiero, lo mismo que estamos haciendo, esas normas autonómicas están haciendo aportaciones muy buenas y es una pena que se hagan a nivel autonómico, porque habría que unificarlas en todo el territorio español, porque si no, según donde estudie el estudiante, según donde nazca o vayan sus padres o lo lleven o a qué universidad pueda estudiar, pues va a tener unos recursos u otros, y a veces nos encontramos situaciones discriminatorias. En concreto, insisto, la Ley de Discapacidad Andaluza, aprobada también en octubre del 2017, ese artículo 22, donde expresamente está regulando la educación universitaria para estudiantes con discapacidad, donde ya se habla de la necesidad de que la universidad haga un plan de inclusión, donde se hace referencia a que es necesaria cumplir unas normas de accesibilidad universal, la necesidad de formación, información, que haya unas normas que nos digan todo eso. Algo es algo, ¿no? Ya luego hace falta trabajarlo. Bueno, pues yo también, conjunto con mis compañeros, agradecerte esta intervención, porque efectivamente nos ha mostrado esa panorámica legal que algunas veces olvidamos y precisamente en esa línea va mi intervención, y sobre todo por lo último que ha aportado, porque como dicen ahí, el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento, y tenemos normativas, independientemente de las generales, tenemos normativas específicas en nuestra universidad, como tú bien has dicho ahora, que nos obliga a seguir los principios del diseño universal, que nos obliga a trabajar por y para la inclusión, y que parece que, bueno, que los profesores universitarios, por supuesto, desconocemos, pero que se deberían de cumplir. Es decir, que realmente ya no se trata de ideas, no se trata de filosofía, que es verdad que es un modus vivendi, pero que efectivamente tenemos una normativa que, como profesores universitarios, lo mismo que se nos obliga a elaborar guías didácticas, porque el Real Decreto estableció el 2000 que había que elaborarlas, también tenemos ya una normativa que nos obliga a que en ella aparezcan los criterios, los principios de diseño universal de aprendizaje. Y esto debería de conocerse y debería de aplicarse. Entonces, en ese sentido, quería, pues bueno, pues ya lo dije, pues la labor que estáis realizando, pero que es que los rectores y rectoras de las universidades españolas deberían de obligar al profesorado a implantarlo. Ya está. Sí, con permiso, un segundillo también. En primer lugar, darte las gracias y felicitarte. Creo que
es un hito importante para nosotros, lo de la Universidad de Granada, y el tener ahora mismo personas que no solamente están trabajando en el campo de la inclusión, sino que creen en el campo de la inclusión. María José, de obligar. Claro que tenemos, pero la normativa legal hay que aplicarla, pero fundamentalmente tenemos que sensibilizar. Como tú no creas, hay dos aspectos fundamentales en este campo concreto de la inclusión. Y es esperanza. Mira, hace eco de eso. Esperar siempre del otro y al final, y fundamentalmente, creer en la inclusión. Si no creemos en la inclusión, difícilmente nos vamos nosotros a implicar en la inclusión. Ojalá pudierais contagiar al resto de universidades a nivel nacional, pudiéramos, ¿no? Creo que tenemos, pues no sé, pues un equipo muy bueno en la Universidad de Luis Restaurado, y tenéis ahora mismo un reto importantísimo. El reto es fundamentalmente dar a reconocer que la inclusión es necesaria, que es una justicia para todos y que podemos mejorar muchísimo la calidad y fundamentalmente atender lo que le corresponde a cada uno por el hecho de ser persona. Muchas gracias, enhorabuena, y yo de verdad te felicito porque sé que estás trabajando con mucha ilusión y fundamentalmente con mucho interés. Así que adelante, muchas gracias. Bien. Bueno, pues gracias a vosotros por el reconocimiento. Hacía referencia tú a que lo tenemos que cumplir y tenemos que hacer. Pues nosotros en la Universidad de Granada aprobamos una normativa para la atención al estudiantado con discapacidad y otras necesidades específicas de apoyo educativo del 10 de octubre del 2016. Esa normativa es en donde nos amparamos dentro de la universidad para que todo estudiante, nada más que hacer la matrícula, entre en un procedimiento, en un protocolo y se le garanticen los recursos que necesite, los que sea, pero los que se le tiene que hacer. Y sobre todo, con eso conseguimos que esos profesores reticentes que dicen, ¿y yo por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo ahora que ampliar el tamaño de la letra o dar media hora más? En fin, ¿por qué tengo que hacerlo? Hay que hacerlo, ni más ni menos. Te puede gustar más o menos, te gustará hacerlo por motivos éticos o porque no tienes ganas, me da igual, tienes que hacerlo. Yo no voy a convencer, por eso me amparo siempre en el derecho, yo no voy a cambiar formas de pensar, cada uno que piense como quiera, pero nuestros estudiantes tienen que tener unos apoyos y ya de por sí es complicado, porque ojalá todos nuestros estudiantes y toda nuestra comunidad universitaria con discapacidad tuvieran garantizados todos los apoyos. Me consta que fallamos, que seguimos fallando en algunas cosas porque es muy complicado, pero estamos por el buen camino. Entonces esta normativa también nos ha servido de un punto importante para respaldar nuestro trabajo. Pues muchas gracias a vosotros por esta... Hola, palabras. Esperanza. ¿Quién habla? Bueno, enhorabuena también por la exposición, y como ya te conocía, pues sabía que me interesaba mucho el tema, ¿no? Tengo una cuestión importante a plantear, que es el tema, como explicaba María José, que el desconocimiento no nos exime de la responsabilidad. Pero porque ya en el año 2007, cuando se sacó la normativa, el decreto creo que es 1393, ya me falla la memoria porque hace más de 11 años, que ya se decía que todos los planes de estudio debían elaborarse con los presupuestos del diseño universal. Se hizo caso omiso de esto, como de muchas otras cosas. No discriminación, todo eso estaba allí. En la norma de elaboración, el inicio de esto que llamamos espacio europeo, con lo cual estamos vulnerando derechos de muchas personas continuamente, igual que se hace en el sistema educativo de educación infantil, primaria, secundaria, etcétera. Entonces, yo lo que me estoy planteando, no es broma, lo digo porque le estoy dando vueltas, es crear una oficina como algo dentro de lo que sería ese planteamiento de aprendizaje-servicio, de devolución a la sociedad, también a la universidad, de denuncia. Es decir, desde el asesoramiento más psicopedagógico, con un jurista al lado, por supuesto, poner una oficina de cómo asesorar a estudiantes, profesorado, PAS,
y a los profesionales de la educación dentro de lo que llamamos el sistema educativo no universitario, no me gusta la palabra, para que pongan denuncias. Este país, como muchos otros, y tenemos el referente americano, funciona por denuncias. Nosotros conseguimos en un momento dado que un estudiante con discapacidad severa se le diera la exención de inglés. ¿Por qué? Si durante toda su escolarización no había hecho inglés, era absurdo que en nuestra universidad exigiéramos un B2, que es lo que se exige a todos de salida, porque no podía. El alumno no podía. Mal por el sistema educativo, porque le limitaron sus posibilidades de aprender cuestiones básicas para moverse por el mundo. Pero lo que no podíamos hacer en 4 años de estudios de carrera de fisioterapia, los alumnos ya van bastante saturados, es exigirle lo mismo que cualquiera. Por tanto, ¿qué hicimos? Ya está, informe. ¿Por qué? Porque había un referente legal, una denuncia legal, que se había decidido que tenían que ser exentos, y esto nos permitió que este estudiante acabara, porque no podía ir por compensación tampoco. Es que no tenía competencias básicas para asumir ni siquiera un nivel bajo de inglés. Por tanto, yo estoy por esto, porque entonces también aprenderemos por esta vía, y aprenderemos mucho a no vulnerar derechos, que me parece fundamental, ¿no? Y unido a esto, y acabo, deberemos cambiar el tema de discapacidad, porque nos confunde. Todos, cuando hablamos de discapacidad, visualizamos personas, y no visualizamos muchos colectivos que siguen totalmente marginados en todo el sistema educativo, inclusive la universidad. Y hablamos de raza, culturas, etcétera, religión, de todo, de género, de sexo, de todo. ¿Me explico? Y hay que diferenciarlo, porque discapacidad no es todo. Y no podemos solo hablar de discapacidad, porque es que todo el mundo visualiza algo con la discapacidad y dejamos mucha gente fuera. Y esto es un error y tiene consecuencias importantes, muy importantes. Muchas gracias por tu conferencia, que como siempre me ha encantado y creo que aporta muchísimo. Gracias. Bueno, gracias a ti, y ya llevamos trabajando. Yo creo que coincidimos en el 2012 con las guías curriculares, ¿no? Yo la del grado de Derecho. El famoso decreto del 2007 es que está ahí con la Liundau, que era del 2003, y es obligatorio. Menos mal que no está Consuelo del Moral hoy aquí, que os acordáis que intervino el primer día. Menos mal, porque Consuelo del Moral, bueno, hubiera saltado, porque lleva reivindicando que sencillamente que se aplique un decreto. Es que según ella todas las titulaciones hoy son ilegales, van en contra de la norma. No es necesario ya ni siquiera la convención, es que ese decreto está en vigor. ¿Qué excusas nos han puesto en algunos casos cuando nosotros hemos dicho esas competencias hay que modificarlas, entra dentro de que la aplicación no lo permite? La aplicación informática. Claro, cuando se dicen eso ya llega un momento que efectivamente dices, me paro aquí, ya no puedo más. Y ese es el argumento que nos dicen, que la aplicación informática no te deja. ¿Qué hay que hacer? Pues seguir trabajando, seguir diciéndolo, seguir transmitirlo a la ANECA. Me consta que en el congreso que está preparando Isabel Martínez de Universidad y Discapacidad, que será en noviembre del 2018, especialmente le va a dar cabida a la ANECA y a las agencias autonómicas, a ver si se enteran las agencias dónde tiene que estar el diseño para todas las personas y dónde tiene que estar en general la accesibilidad universal, que efectivamente es para todas las personas. Yo me centro en discapacidad porque me centro en discapacidad, porque demasiado tenemos ya con discapacidad y otras necesidades en el tema de estudiantes, otras NEAE. Pero por supuesto lo que se haga en este ámbito es extrapolable y se le puede llevar y es aplicable para todos. Y siempre lo hemos dicho, cuando hablamos de diseño para todas las personas, no es solamente para las personas con discapacidad, es para todas las personas. A todos nos gusta el ejemplo más básico, esa rampita, a todos nos gusta ir por la rampita, que no subir 800 escalones, porque las rodillas nos van doliendo cada vez más. Ese ejemplo tan básico y tan pueril, por decirlo de alguna manera, es
significativo en el sentido de que el diseño para todas las personas hay que trabajarlo porque todos, la sociedad en general, todas las personas, pues vamos a salir ganando. Así que coincido plenamente con lo que dice. Sí, profesora, muchas gracias por su intervención. Quería hacer dado por el foro en el que nos encontramos, ¿no?, con estudiantes y profesorado directamente vinculado con la educación, y a tenor precisamente de la pregunta que le ha formulado el profesor Joan Jordi Montaner, probablemente por la perversión que encerraba la pregunta, quisiera hacer una intervención para aclarar algo que estoy convencido, que también quienes hemos seguido también su trabajo y le hemos acompañado en otros foros, ¿no?, como los propios específicos de la Convención, por matizar algo. Efectivamente, bueno, tal y como establece además nuestro derecho nacional, que se dice que ni se puede interpretar como se desee una norma, ni toda interpretación puede ser considerada como válida, ni toda persona está capacitada para interpretar una norma. Y bajo ese pequeño axioma, solamente recordar que efectivamente, si bien efectivamente la política nacional que se inició en los años 90 no se ha revertido en cuanto a creación de centros de educación especial y por lo tanto son de curso legal, sí es cierto que la Convención establece la cláusula de no rechazo. Por ejemplo, como usted perfectamente conoce, países como Italia han cerrado los centros de educación especial. No hay ningún centro de educación especial, al igual que en otros muchos países, que se ha alineado con la interpretación que ya ha hecho, por cierto, el relator de Naciones Unidas, específico para la Convención, la misma interpretación que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas a tenor de la Convención, en virtud de la cual establecen que no se puede, y así lo establece la Convención, no se puede mandar un alumno a un centro de educación especial. ¿Qué sucede en España? Como tenemos los centros de educación especial y los administrativos nacionales dentro de su iluminación, ¿no?, los Illuminati, no han entendido que los centros de educación especial se deben reconvertir en centros de recursos y en centros ordinarios, efectivamente, mientras estén vigentes, tendrá, como usted perfectamente ha explicado y así lo he entendido, tendrá sentido. Pero si nos vamos a la interpretación de que efectivamente el Real Decreto Legislativo, el 1/2013, que es de ámbito nacional, el de armonización de la Convención con el espacio, con la norma jurídica nacional, efectivamente no se puede hacer no solamente eso, sino cuestiones de orden menor. Por ejemplo, un niño no puede repetir un curso. No puede haber adaptaciones curriculares, ya se dijo ayer en la mesa. Es decir, si nos vamos al escenario de cumplimiento, ¿qué sucede? Que además me da la sensación, y así además ustedes lo han expuesto en su foro, que ustedes mismos dicen que en España sobra normativa. Efectivamente hay mucha más normativa. ¿Qué está sucediendo? Que socialmente hemos derogado esa normativa. Probablemente porque no tenemos lo que dice la Convención en el artículo 8, la toma de conciencia. No hay toma de conciencia, el profesorado universitario desconocemos la normativa, el político desconoce la normativa y vamos sucesivamente hacia abajo, con lo cual solamente era por matizar que lo que ha dicho el profesor Joan Jordi es de absoluta importancia y efectivamente si estuviésemos en otro escenario como en otros países, como sabemos Reino Unido por ejemplo ha hecho no ha contemplado dentro de la Convención el artículo 24, el de la educación inclusiva. Sucede, pues efectivamente, firmó el protocolo facultativo y no se le puede decir nada en contra de que no estén cumpliendo la educación inclusiva, porque ya han hecho una cláusula, precisamente ha hecho una reserva del 24. El Gobierno de España no ha hecho ninguna reserva al artículo 24. Por lo tanto, toda la normativa, que tenemos un problema, Zapatero nos metió lo que puso en la ley, que era contraria en la LOE, pero Mariano no nos lo ha quitado. Es decir, uno porque lo ha metido y el otro porque no lo ha quitado. Y así sucesivamente, pero afortunadamente, como usted ya sabe, y bueno, ya lo pone además en sus publicaciones, el Constitucional, el Supremo, las audiencias, lógicamente, aunque no hay medidas, que de eso es de lo que tendríamos que hablar. ¿Cuáles son los ajustes razonables que establece la Convención y cuáles son las medidas efectivas y personalizadas que dice la Convención, que son las que hay que matizar? Es decir, si hay un pedagogo que dice que esta persona tiene que irse a un centro de educación especial, ya ha dicho el Tribunal Constitucional que eso no puede entenderse ese informe jurídico como una cosa vinculante. Tendría que decir cuáles son los ajustes razonables a realizar dentro del centro de educación ordinaria. Por lo tanto, lo quería decir un poco por clarificar que la idea, digamos, de que no nos podemos ir del Congreso entendiendo que los centros de educación especial es una vía, es lo que nos ha dejado de momento el Gobierno, pero que estará en nuestra mano tratar de cambiar y con abrigo a la ley sería muy sencillo. Si el PT entiende y cree en la Convención, jamás desviaría a un niño a un centro de educación especial. Si fuese por brazos caídos, pues efectivamente si no se manda niños a centros, habrá un momento donde los centros no tendrán utilidad, ¿no? Si no se manda a niños a centro, a un PT o a una L,
externo, es decir, que todo ese tipo de prácticas que no se pueden hacer, solamente era por matizar que esa pregunta que me pareció muy pertinente, pues efectivamente por tratar de cerrarla, que nuestro derecho nos acoge y podemos resolverlo como se resuelve en otros casos sin que sea en vía de contencioso. Bueno, pues muchísimas gracias por esta lección, porque efectivamente ha hecho una valoración jurídica muy buena. Yo creo que es que merecería la pena la próxima vez incorporar una mesa más jurídica, porque efectivamente hay unas sentencias muy interesantes que son las que van marcando la pauta para evitar esa adaptación. Y confiemos en que el poder legislativo, ejecutivo y judicial de nuestro país pues actúen de forma conjunta y resuelvan este problema y nos lo resuelvan a nosotros, que luego nos ponen en esta tesitura. Bien, pues muchísimas gracias por todo. Después de estos 3 días de profunda reflexión, de profundo debate, de estar bien en Granada, hemos intentado de alguna forma que pudiéramos todos conjuntamente beneficiarnos los unos de los otros, de nuestras aportaciones, de nuestras conclusiones y también, como no, del trabajo de aquellos que de forma especial estaban detrás de este congreso. Hace como unos 2 meses y medio aproximadamente que María José, que tiene aquel lema, no sé si os acordáis de aquella película del año 1982 que decía que todo era posible en Granada, y me dice, nos vamos a tener que responsabilizar del Congreso de Educación Inclusiva. Y yo la miré de arriba abajo y digo, pero María José, tú sabes que tenemos nada más que 2 meses y medio por delante. Pero María José, mucha María José, y tengo que decirlo aquí hoy, porque para ella no hay nada imposible. Así que fue posible también. De alguna forma llegamos a tantos y tantos compañeros del departamento, alumnos, profesores, que se han volcado, hay que decirlo, quizás aquí en este congreso, que hay que agradecerles de una forma extraordinaria cómo se han entregado en cuerpo y alma. Y creo que eso es importante. Para los que quizás seáis más nuevos en estas jornadas, tenemos aquí algunos de los ya clásicos y tradicionales que podrían enseñarnos mucho de la historia, y en algún día sería bueno también que pudieran recogerla. Son una de las jornadas, son las 35 jornadas de la Universidad de Educación Especial, de Educación Inclusiva. Empezaron con educación especial y vamos aterrizando ya, fija vosotros, volando muy alto. Y creo que eso es importante. No nos hemos quedado estancados, sino que todo lo contrario, hemos ido dándole pues el giro y el peso específico que debería de tener la educación inclusiva. De alguna manera se le ha dado un sentido, diríamos, de recoger todas las líneas que podríamos quizás atender en las preocupaciones, en los escritos, en los trabajos que podrían concurrir en este congreso. Liderazgo inclusivo, políticas normativas, legislación sobre inclusión, inmigración, interculturalidad, atención, desarrollo de la primera infancia, ciudadanía, inclusión en el campo de lo social, de lo laboral, igualdad de género. Ayer, en ese campo concreto de lo social y laboral, integración, inclusión. Joan Jordi disfrutó un montón en esta mesa, ¿no?, con 2 personas extraordinarias que la Asociación de Síndrome de Down pues, tuvo a bien de venir y participar de una forma práctica, ¿no?, en donde pudimos ver la realidad de lo que es posible y no es imposible, sino que la inclusión tiene su resultado. Queremos pediros disculpas, creo que algunas cosas no habrán salido como hubiera gustado y queremos pediros disculpas porque hemos puesto lo mejor que teníamos de nosotros mismos, pero no somos perfectos y con toda seguridad que habréis visto por algunas cuestiones que habría que subsanar y que estamos abiertos a seguir subsanando aquello que realmente pues esté todavía sin resolver o que haya quedado un poco en interrogante y no haya quedado con la satisfacción de todos. Hay que agradecer, tenemos aquí una representante, ¿no?, quizás muy ilustre, ¿no?, de la Universidad de Granada, con esta conferencia que nos ha dado, en donde se ha podido comprobar que Esperanza, como decía anteriormente, cree, trabaja y creo que será un buen referente para la inclusión a nivel nacional, para que las demás universidades también vayan tomando nota de que se sigue trabajando desde un planteamiento inclusivo y que es posible. Hay que dar las gracias porque la primera
conexión que hizo María José fue con la Universidad de Granada y fue de una acogida extraordinaria. Por tanto, yo felicito, en nombre de María José y mío, a la universidad, a su rectora, a su vicerrectora, al secretariado, ¿no?, que están súper implicados, a la Facultad de Ciencias de la Educación, que tampoco puso objeciones, sino todo lo contrario. Todos eran abrir caminos, posibilidades, aportaciones para que esto fuera posible. Al Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Hoy no está aquí su director por imposibilidad de agenda, pero también inmediatamente se puso a nuestro servicio a ver cómo podía colaborar, incluso a nivel económico. Hemos hecho un gran sacrificio para que esto sea posible. A la Consejería de Educación, Cultura, Deporte, la Consejería de Igualdad, de Salud, de Políticas Sociales, a la Fundación 11, que ha tenido un gran protagonismo y una gran participación en esta jornada. A la Diputación de Granada, me ha prestado un gran servicio de atención de los autobuses que habéis estado utilizando, pues también el Ayuntamiento de Granada y, cómo no, por el Ministerio de Educación y Deporte, que tuvimos un representante en el que después María José va a dar lectura de una de las conclusiones más relevantes y más preocupantes en el campo de la inclusión y que vamos a hacer llegar pues a estos representantes para ver si nos escuchan. Tendremos que seguir luchando. Por supuesto que en la lucha y en la constancia estará el poder conseguir o no conseguir aquella meta que nosotros nos propongamos. Una vez más, yo le voy a dar la palabra a María José y creo que ha sido, si os dado cuenta, enfocamos el tema de dialogando con la práctica. Fue un tema que tuvimos quizás más de un día de reflexión, María José y yo, y el equipo, para ver cómo podíamos enfocarlo. Y pienso que ha sido importante. Decía Kant que la práctica sin teoría es ciega y la teoría sin práctica es estéril. Y la verdad es que es cierto. Ha habido 8 mesas coordinadas por los grupos de todos los cátedros de España, la NIT de Educación Inclusiva, y se ha dado a conocer realidades inclusivas diferentes, diversas, porque hemos considerado que era importante que pudiéramos tener esa conexión entre la teoría y la práctica, entre la universidad y la propia realidad también. Y hemos tenido, yo pienso, que unos éxitos importantes en tanto en cuanto que hubiéramos olvidado lo que hay en la realidad. Y no podemos olvidarnos de la realidad. Trataremos de trazar y escribir a partir de esa realidad. Nuestro reto educativo en el campo de la inclusión aún sigue, diríamos, exigiendo y pidiendo pues lucha y fundamentalmente el que hay ahora mismo un campo todavía sin alcanzar. Por tanto, no nos podemos sentir cómodos, pero sí tenemos que sentirnos preocupados y seguir trabajando. La toma de conciencia por parte de todos en el campo de la inclusión, yo diría que no es una receta ni es un programa a corto plazo, con un éxito ya garantizado. Es una actitud mental, por eso le decía yo a Esperanza que es una cuestión de sentir, vivir y de creer en eso. Y los problemas que se van planteando día a día con el tema de la inclusión. Y de ahí que yo os animo a todos a seguir caminando en el seno de este grupo que nació preocupado por la educación especial y que hoy yo diría que vuela alto en una realidad educativa inclusiva. Por tanto, sigamos con ese vuelo alto y con las miras también de la esperanza. Y con esperanza. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo voy a ser muy breve porque aunque ustedes saben que de manera paralela a las jornadas que hemos tenido relativas a cuestiones pues académicas, de experiencia, etcétera, siempre tenemos unas jornadas que nosotros denominamos internas, en las cuales pues los profesores y las profesoras de universidad que estamos trabajando en este entorno inclusivo, pues debatimos, intentamos llegar a propuestas consensuadas pues para promover precisamente que nuestras universidades y nuestras escuelas sean lo máximo inclusivas. Entonces, hemos estado debatiendo, le elaboraremos un documento final mucho más pormenorizado,
pero ahora, bueno, decir que en esa reunión interna hemos estado unas 23 universidades españolas y que hemos intentado pincelar algunas cuestiones. En realidad yo no voy a dar lectura de las mismas, simplemente porque ya les digo, elaboraremos un documento que se verá reflejado en la página web y que haremos llegar a las autoridades, tanto locales como autonómicas como nacionales. Lo que sí hemos estado viendo es que se ha establecido un sistema de mayor coordinación entre las universidades para analizar, reflexionar y proponer aspectos que incumben a las prácticas y políticas inclusivas, a la promoción del profesorado acorde con la realidad científica y a la necesidad de aumentar la transferencia social que promueva contextos inclusivos en el territorio nacional. Para ello nos hemos constituido como red para generar dinámicas efectivas y acorde a las nuevas posibilidades para compartir experiencias y líneas de trabajo, y hemos creado una subcomisión que recogerá las propuestas de las distintas universidades para elaborar un documento de trabajo en un principio que culminará con propuestas que se harán llegar a las administraciones autonómicas y nacionales a modo de reivindicación, pero eso sí, de manera armónica y coordinada sobre la educación inclusiva y sobre su consideración en aspectos tan claves como pueden ser el pacto educativo al cual se ha hecho alusión aquí, al MIR educativo y de manera más directa a temas relacionados con la promoción del profesorado como puede ser la acreditación. Hemos determinado que las próximas jornadas se celebrarán en la Universidad de Salamanca y que ellas seguirán o deberán continuar con esa orientación de mayor calado reflexivo en comisiones específicas relacionadas con el campo de la inclusión, y que también, ya dentro un poco más del ámbito de nuestro, hemos considerado que debería de haberse una comisión honorífica en donde puedan participar y ser considerados con mención especial todos aquellos compañeros y compañeras que iniciaron la andadura en este encuentro científico y profesional y que podrán seguir aportando nuevas luces y nuevas aportaciones a todos nosotros. Estas son, ya les digo, de manera muy brevísima y sin recoger todo ese debate tan rico que ha habido y que ya sí recogeremos en ese documento final. Por mi parte y por nuestra parte, de lo que sería la coordinación, damos por cerrada esta jornada y damos la voz a la representante de nuestra universidad que también ya cerrará. Bien, pues ya para clausurar, daros la enhorabuena, porque seguro que durante estos días cada uno se habrá llevado unas aportaciones, una idea, unos conocimientos que podrá trasladar a su entorno. Me consta desde el primer momento, en concreto la vicerrectora de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión, la vicerrectora Teresa Ortega, se implicó en este congreso porque efectivamente veía la trascendencia que tenía, la repercusión que tenía y así fue, y así ha sido y me alegra que haya tenido buen resultado. Yo, a modo de conclusión, solamente quiero destacar la responsabilidad que tenemos como universidad, que no se nos puede olvidar como universitarios, como institución, la responsabilidad que tenemos no solamente con la comunidad universitaria con discapacidad o con diversidad, como queramos llamarlo, sino también la obligación y la responsabilidad que tenemos en materia de investigación, en materia de formación, sin olvidar la conexión con la sociedad, como vosotros habéis puesto de manifiesto en el programa. No, aquí se trata de hablar meramente teoría, sino trasladar la práctica a las aulas e interactuar. Por mi parte, nada más que daros la enhorabuena, daros la despedida a los que sois de fuera y que vengáis más por Granada. Y espero en el de Salamanca poder estar, porque os acompañaré y en algún momento me colaré, porque es una materia que como tú dices, que la llevo en vena. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido a Granada y a la Universidad de Granada. Quedan clausuradas las jornadas.